más, es un gusto poder conectarnos en este espacio radicalmente, que además de compartirlo con mi querida amiga periodista Mónica Carriel, hoy tenemos a un invitado increíble. Él es periodista también, pero sobre todo es un gran amigo nuestro. Muchas gracias. Santiago San Miguel. Gracias por la invitación. Qué gusto, Úrsula, Mónica, compartir con ustedes. ¿Hace cuánto tiempo, ñañito, que no nos veíamos? Solamente por redes sociales. Solamente lo vemos en TikTok, lo vemos en Instagram. Yo le pongo like a todas tus fotos de calzoncillos. Esos son los amigos, esos son los amigos. Y yo leo todas las entrevistas también del diario. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Santi. Hoy nos convoca un tema delicado, hoy nos convoca un tema complejo, por eso creo que debe tratarse con respeto y altura, y por eso también lo hemos invitado a Santiago, porque además de conocer a profundidad estos temas del espectáculo, también lo va a tratar, yo sé, con la altura que esto requiere. Y se trata de la denuncia que salió hace poco del ex menudo Roy Rosselló, las denuncias de abuso sexual en contra de Edgardo Díaz, quien fuese el manager de la agrupación juvenil. Y el tema que queremos plantear es precisamente el abuso detrás del talento, de estos talentos jovencitos, estos apenas niños que los reclutaban, por usar un término, en la banda desde que tenían 10 años. 11 años, 10 años creo. 10 años. Púberes, claro. Pequeñitos. Totalmente. Pero esta historia que valientemente ha sacado a la luz Roy, yo creo que pone en evidencia no solo lo que pasó con Menudo, sino esto que se repite en el mundo artístico y en muchas instituciones también, que deberían ser llamadas para cuidar y acompañar quizás el talento o las destrezas del niño, y sin embargo terminan siendo los mayores abusados, ¿no? Sí, totalmente. No es la primera vez que habla tampoco, ¿no? No es la primera vez que habla Roy Rosselló. Él, de los ex menudo, es el que más ha hecho hincapié en este tema del abuso sexual que él dice pues que cometieron contra él, ¿no? Edgardo Díaz puntualmente, pero ahora también ha salido el caso del padre de los hermanos Menéndez, un caso que fue muy sonado en Estados Unidos, chicos que mataron a sus padres, ¿no? En su momento ellos dijeron que habían sido también víctimas de abuso sexual por parte del padre. Nadie les creyó. Ahora, Roy Rosselló revive este tema diciendo que efectivamente este señor Menéndez era un abusador. Abusador, porque también abusó de él. Y este testimonio podrá servir para que se revise quizás ese caso. Están pidiendo. Porque ellos les dieron cadena perpetua. Totalmente, por haber matado a los padres. Puede ser revista, así es. Además, vamos a puntualizar un poco en el hecho que a veces la gente, de pronto, como tenemos tantos detalles, tal vez la gente se podría perder. Correcto. El señor Menéndez, creo que era José Menéndez, ¿no? Sí. Este señor Menéndez era un altísimo ejecutivo de una disquera llamada RCA en ese tiempo, que invirtió una cantidad extraordinaria de dinero, creo que eran 30 millones en el proyecto Menudo. Entonces era un hombre que tenía mucho poder, tanto sobre la banda como sobre su manager. Entonces lo que está denunciando Roy no es solamente el abuso de Edgardo Díaz, que era el manager de la banda, o sea, el dueño de la banda, correcto, ¿no? Sino además el abuso sexual al que fue sometido por parte de José Menéndez, estando su mujer en la casa, según contó, y sus 2 hijos también. Lo drogó, lo subió a un cuarto y abusó de él. Eso es lo que él ha contado. Este documental tiene en realidad 3 partes, pero hasta el momento ha salido solamente una, y es la que ha causado tanto impacto. Claro, lo que decía Roy también es que los abusos fueron seguidos. Sostenidos. Claro, no es que fue 1 o 2, ocurrieron varias veces. Claro, es que pasa una cosa con Roy, que no pasó de pronto con los demás, que Edgardo se enamoró de Roy. Se enamora. Se enamoró Pero de Roy. era apenas una criatura. ¿Cuántos años tenía Roy? ¿12? 11, 12. Fue en el año 83 que le entra, y tenía 11 años, 12. Así es. Era un niño. Entonces lo tenía como su objeto sexual personal, y además de eso lo prestaba, ¿no?, a este señor Menéndez cuando le convenía por sus intereses. ¿Qué? O sea, era un tipo de moneda de intercambio. O sea, es algo que ocurre con frecuencia en pederastas, ¿no? Así es, tienen un perfil. Comparten, o sea, tienen su grupo, digamos, Así es. ¿no? Su grupo de... Ahora, yo me imagino que él, como el término se dice depredador sexual, ¿verdad? Él analiza bien a sus víctimas. Claro, ¿verdad? O sea, a las víctimas, a los padres, al entorno de este niño, porque este niño tan pequeñito, claro, me imagino, ¿no?, vulnerable, tiene que haber sido a lo mejor de un entorno sencillo, a lo mejor con padres hogar disfuncional. un hogar disfuncional, con padres que no estaban en el día a día, que no tenían el dinero para costearse las giras que los chicos hacían, o sea,
quizás este era como el perfil también que se buscaba para poder hacer de las suyas, porque no es la historia de todos los chicos de la banda. No, sí. no es la historia de todos. De hecho, él siempre le decía a la mamá que no quería ser un menudo. Se escondió en el closet. Y la mamá no lo escuchaba, No lo o sea, no escuchaba. entendía la Porque, magnitud de lo que pasaba. ¿qué pasa, Úrsula? Hay padres que ven a sus hijos como proveedores, ¿no? Como un talento para explotar, y obviamente mi hijo me mantiene, mi hijo Y me este paga. niño era la oportunidad Por de una supuesto. mejor situación de la Porque, familia. claro, tengo entendido que la familia de Robbie era de escasos recursos, ¿no? Muy escasos recursos. Él describe que vivía en un suburbio. Y que él estaba en una escuela fiscal, o sea, una escuela mantenida por el gobierno. Ahora, ustedes que están más como al tanto de todos los detalles de esta denuncia, esto también pasó con otros menudos, pero él es el que valientemente ha alzado la voz. Creo que en algún momento se unieron otros, pero esto no llegó a instancias tan públicas. ¿Por qué estos que son tan mediáticos como un Ricky Martin, que no sé si lo vivió o lo vio, se queda callado? No Bueno, dice nada. se dice que Ricky Martin también fue abusado. Ajá. ¿Ya? Lo que llama la atención es que es muy amigo de Edgardo Díaz en estos momentos. Y publica fotografías con él, lo cual... Actuales. Actuales. Así es. Claro. Lo O cual sea, a es mí, una relación que como continúa. como fan de Ricky, porque yo he sido fan de Ricky desde que lo vi en la primera carátula de Un Pico de Menudo. Yo viví la menuditis full y jodía para que me compren los condenados discos. Igual, Desde igual. que lo vi la primera vez, yo fui fan de Ricky Martin. Estoy aguantada como fan, porque quiero ver qué pasa. No me va a pasar como con Johnny Depp, que puchica, lo dejé hasta de seguir, hasta me hice hater de Johnny Depp, y resulta que después me jugó la bola al revés, ¿no? Y resulta que lo que ella decía no era, entonces me estoy esperando, estoy aguantada como fan, la verdad. Yo quiero saber qué más pasa, qué ocurre, cómo se desarrolla el caso, pero me molesta mucho, me molestó Su mucho como silencio. fan, su silencio y ver la fotografía en donde está abrazado Edgardo Díaz. Eso me molesta. Ahora también, yo no creo que el resto no se haya dado cuenta de lo que ocurría, porque si bien es cierto, Johnny Lozada y otros ex menudos dicen, yo nunca vi nada, a mí no me ocurrió, pero estás conviviendo a diario, Claro. compartiendo, viendo cosas. O sea, tú te das cuenta con quién mi compañero se va en la noche o quién lo acompaña en un dormitorio. Claro, quizás en esa o sea, mente juvenil de 12, 13 años no entiendes el alcance de una cuestión así. Pero ya ahorita... Pero ya ahorita, claro, ya más grandes, ya desde afuera quizás de la banda, con una mirada de una persona más madura, por supuesto que sí. O sea, Totalmente. esto de Roy ocurrió hace 30 años, 20 y Sí. pico de años. 30 años atrás. Ahora, más de claro, 30, más de hay 30. una Claro. cuestión. Roy, yo no sé a qué se dedicará en este momento. No, Tiene familia. Está viviendo en Brasil, Vive en Brasil, tiene hijos. No, tiene hijos y una cosa así. Hombre de Pero negocios. No sé exactamente a qué se dedica, cuáles son sus negocios en este momento, pero el documental que se ha mandado es una cosa periodística. No sé si lo hizo él, creo que hay 2 periodistas detrás. No sé si están contratados por él, ¿no? Pero han ido a buscar pruebas a todas partes y han desenterrado gente que en ese tiempo era joven y que pertenecía al staff. Uno de ellos, que fue otra persona valiente que sí lo denunció a Edgardo en ese tiempo y que lo metieron preso por difamación, fue el fotógrafo. El fotógrafo oficial de la banda Menudo estuvo preso por difamación porque él lo denunció a Edgardo Díaz. Es que si esto se sostuvo Y durante lo tantos contó en años es programas. porque hubo cómplices. Claro. Así tú calles como alguien del staff, eres cómplice al callar una cosa tan atroz. O sea, y tú te puedes lanzar así nomás con algo que no tenga sustento, un fundamento, alguna base. O sea, para un documental tienes que tener las bases suficientes Claro. para realmente causar esta conmoción, ¿no? Este impacto. Él encontró también a un arreglista, creo que, no sé si es bajista, guitarrista, no sé exactamente, pero esta persona sale en cámara, sale hablando y dice, Edgardo Díaz triunfó con Menudo no porque fuera un hombre brillante, inteligente y porque supiera manejar los recursos que tenía en sus manos, sino porque tenía el líbido de una niña de 12 años. Ese era Edgardo Díaz. Eso dice uno de los guitarristas, uno de los músicos. Ahora, él nunca se ha pronunciado sobre este tema porque esta noticia no es nueva. No es nueva, ya en su momento, año 91, Y él sigue libre como el viento. no pasa nada. Nadie sabe dónde está. Claro, porque está siendo investigado en estos Así momentos. es. Ya En por Los Ángeles el está puesta la denuncia. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Esto ya se habló en el año 91. O sea, estamos hablando de hace 32 años. ¿Te acuerdas del show de Cristina? Ahí. En el show de O sea, Cristina. y obviamente refutó, Edgardo Díaz estuvo presente en ese show y él negó todas las acusaciones y toda la cuestión. Claro, pero yo Pero- sentí que fue un show como para lavar la Acuérdate, imagen. claro, en esa época tenía él mucho poder, Así ¿no? es. Y a veces el poder también tapa cosas.
Así. Tienes a tus amigos en la televisión, tienes a tus amigos en los medios, entonces se encargan de que esto quede ahí, ¿no? Cuando Claro, debería ser lávame la imagen lávame o la callemos imagen, ¿no? esto, te paso un billetito y mejor Así, que de esto no se sepa ¿cuántos nada. han salido a la luz? Estamos hablando de Harvey Weinstein, estamos hablando de Jeffrey, Bill Cosby, claro, de Jeffrey Epstein y de todos los demás que han seguido después del movimiento Me Too, ¿no? Correcto. Así es. Correcto. Donde Que se sacó a la ve- luz unos testimonios. Y claro, cuando son jovencitos, no te atreves a decir o a Claro, denunciar. porque tu alzar la carrera voz. se puede ver afectada, Tu ¿no? carrera se puede ver afectada y seguramente también, como es muy común, hay amenazas pues, de estos depredadores, No, pues. de estos abusadores. Los amenazan con que si tú osas decir algo, entonces algo te va a pasar a ti, le va a pasar a tu tu familia, familia. a tu carrera. Entonces el temor, el miedo te hace callar. Pero estas historias salen a la luz 20, 30 años después y te dices, ¿cómo así recién lo habla? ¿Cómo así? Porque recién hizo terapia, porque recién pasó el tiempo y ya lo ve desde otro lado, porque a lo Claro. mejor recién tiene la valentía de alzar la voz. Así es. Y no solamente pasa con él, mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Que se demora a veces en hablar o en denunciar porque justamente por eso no estaba preparado. No estaba listo. No En el estaba listo. documental sale la mamá de Roy, que es una de las partes más fuertes. Y él sale hablando con ella y él le cuenta, yo creo que por primera vez, los detalles más escabrosos que le puede contar una madre a un hijo. ¿Tú te acuerdas cuando yo me metí al closet y yo lloraba porque no quería ir y que no quería salir? Tú fuiste a sacarme y tú fuiste a decirme por qué no quieres ir, pero sal, tienes que ir, en otra oportunidad. Yo no quería ir porque estaban abusando de mí. Yo no quería ir por esto. Y la señora se queda. No, pues. Yo no puedo creer que la señora no haya sabido. Si, la verdad, en mi temperamento y mi mente radical, yo no puedo creer eso. Yo he sentido el hambre. Yo sé lo que es tener hambre y no poder comer porque no tienes plata. Y yo no acepto, dentro de mi cabeza no se resuelve yo dar a un hijo o donarlo o que un tipo se lo lleve, dizque para hacerlo famoso y que no esté bajo mis ojos. Si tenemos que morir de hambre los dos, nos morimos los dos. Pero yo no se lo voy a ceder a nadie. Y a veces, y yo he estado de cerca ya a nivel terapéutico con muchas historias de personas que han sido abusadas sexualmente, y en este tipo de casos creo que a veces a las víctimas les cuesta mucho más superar, más que al familiar que abusó, al tío, al vecino, al primo, al padrino, a su mamá, que pese a que lo supo, lo intuyó o le dijo años después o en ese momento, la madre cayó y no hizo nada. Ese O no le dolor creyó. o no le creyó. Ese dolor es mucho más grande que el dolor del abuso como tal. Roy estuvo del año 83 al 86. 3 años. 3 años, pero fueron 3 años de sufrimiento. Él cuenta la primera experiencia que tuvo con este señor Menéndez, ¿no? Que fue llevado por Edgardo Díaz. Edgardo Díaz lo lleva a la mansión de Menéndez. Dicen que le dan de beber algo y él se queda inmóvil. O sea, Él sentía todo, veía todo, escuchaba todo, oía todo, pero no podía reaccionar. él lo que dice... Es como la mina, puede ser. Lo que dice es que él no podía mover ningún... O sea, pero como dice Mónica, sentía todo, ¿no? Imagínate, él dice, sentí cuando este señor me penetra, se refiere a Menéndez, y él ni siquiera podía gritar. No podía. Qué fuerte, qué... Y luego intenso. cuando dice, cuando él está sangrando, Edgardo Díaz no lo lleva al hospital. No lo lleva al hospital porque dice que él iba a hablar o podría denunciar el hecho. Fíjate tú. Cuando lo hizo por primera vez Edgardo Díaz, fue en su casa con su mamá ahí. Y allí el chico no estaba drogado, fue obligado por Edgardo, fue violado. Y dice Roy Rosselló en su testimonio que él gritaba y que él no puede creer que la madre de Edgardo Díaz, doña Tal Panchi, no haya escuchado nada, porque sus gritos eran desgarradores. Claro, hay padres que prefieren realmente a la gallina de los huevos de oro Ah, sí. que defender a su hijo, ¿no? Protegerlo. Ahora, también hay el lado blanco, digamos, de la moneda, de estos padres que están, cuando los hijos empiezan una carrera artística o una carrera deportiva, muy, muy jovencitos, están al pie. O sea, la mamá de Brooke Shields, por ejemplo, Correcto. que esa señora hasta fue criticada porque era la sombra de Brooke Shields. ¿Ya? Y dices tú también, nos decías, mamá de Lucero. Merino, Lucero la Blanco. mamá de Lucerito, la misma mamá de Johnny Lozada, al parecer lo acompañaba en algunas de las giras y Claro, estaba... la mamá de Ralphie también. Entonces, El papá cuando de hay Ralphie. una presencia de un papá, de una Complicado. mamá, de un representante, es difícil que esto suceda, ¿no? Lo hacen cuando son
chicos, jóvenes vulnerables, solos, quizás de hogares con mucha necesidad. Es correcto. Que son un blanco fácil, ¿no? Que son un blanco fácil, que están vulnerables. Está todo listo y hecho, como que la cama tendida para que el abusador aproveche. Por eso es muy importante que un padre nunca se despegue de sus hijos. Así es. Una madre, o sea, deben estar pendientes. No, porque que tener... para que haga un casting. No, acompáñalo, pues. Y tener No, tanta señora, fama. No. Usted no sabe la cantidad de operadores sexuales que hay en los medios de comunicación. Que lo sabemos que lo acompañe. Hay una Que timbiriche. lo acompañe, que esté pendiente, en edades tempranas sobre todo, que esté en todo ese proceso, porque además no solo tiene que ver con que evitas algún tipo de abuso o etcétera, sino que también es como ese cable a tierra, ¿no? Tu padre que te acompaña, Totalmente. porque cuando tienes tanta fama, tanto reconocimiento a tan temprana edad, puedes perder la perspectiva de las cosas. Fácilmente. Es raro el que evoluciona, el que de pronto no cae en la perdición, el que de pronto no es tocado, el que de pronto le va siempre bien y termina siendo una estrellota. Mire, por ejemplo, el caso de Luis Miguel, que el caso de Luis Miguel es un caso atípico porque era el mismo padre, el abusador. Bueno, no abusador sexual, pero el que lo abusaba. Claro, lo explotaba. Lo explotaba. ¿no? Desde que era muy chiquito Claro, también y le lo daba hacía. pastillas para que no duerma ese chico. Le daba pastillas para que no duerma, Eso lo también. hacía ensayar y preparar su voz a lo largo de varias horas, lo castigaba de una manera muy severa, lo descalificaba horrible cuando el chico estaba cansado o sus tonos de voz no llegaban a la altura que debían. Por eso es que a veces los comportamientos del adulto responden a cómo fueron tratados como niños, cuando eran niños, ¿no? Entonces a veces uno se Las queja. heridas de infancia. Uno se queja de Luis Miguel, ay, que es un idiota, que es un imbécil, que esto, que el otro, pero, Que no lo puede mirar acá. pero fíjate lo que él vivió. La historia que está detrás. Claro. Yo creo que a partir de la serie todo el mundo vio con otros ojos mucho más empáticos a Luis Miguel. Y hay padres que de verdad a veces los chicos se escapan en caso de que estos chicos que nacen con mucha personalidad y que los chicos se escapan por seguir un sueño y que ya se enteran cuando son adultos qué es lo que han hecho. El otro día me tocó escuchar el caso de cierto músico, no voy a decir quién, que la madre recién, ahora que es anciana, se entera de que entraba y salía de las discotecas a los 15 años tocando. Vea eso. ¿Qué estabas haciendo tú en una discoteca a los 15 años? Tocando, yo soy músico, usted no me dejaba tocar en la casa, yo me iba a ensayar afuera. ¿Y qué estaba haciendo esa madre que nunca se enteró de lo que pasaba con su hijo? Empresaria trabajando hasta la medianoche. Ahora, volviendo al tema de estos representantes artísticos o dueños de grupos, no es el único caso. Tenemos a Sergio Andrade, ¡Oh! ya... Eso ya es... Dios mío. Claro, con el problema que tuvo con Gloria Trevi y tú le crees a Gloria? y todas las chicas. Gloria fue víctima también. Gloria Y fue aprendió víctima. a ser victimario. En algún momento, yo sí creo, Sí, yo también. creo porque son varias voces que la señalan Claro, a ella, claro, ¿no? sí. Una mujer también manipulada, Sí. ¿no? Que tampoco está exenta de responsabilidad, pero digamos, ella fue una víctima inicial. No sería la primera. Y el tampoco, síndrome de víctima, Estocolmo de víctima, también puede enamorarse ser. de... Ahora, Así es. también se habla de Toño Berumen, que fue el representante de Magneto, Mercurio y Cairo. Ha sido señalado mira tú. también como abusador, ¿no? Por varios chicos que intentaron entrar a estos grupos, estuvieron, digamos, a prueba. Y que a cambio de que ingresen a la banda les pedían otros favorcitos y también de otro tipo. son varias personas que lo han denunciado, este señor, ¿no? Toño Berumen. O sea, esto se ve mucho en el ambiente artístico. No solamente en música, pasa también a nivel de televisión, ¿no? Películas. Cine, claro. ¿Cuándo? Cuando hay poder. Entonces, cuando hay poder, hay abuso. Poder O sea, y talento, ¿no? poder- Porque también los deportistas. Por supuesto. ¿No? Los chicos que empiezan a ser futbolistas reconocidos, que empiezan Pero ¿qué tenistas, pasa? que empiezan a entrenar desde Úrsula, los 5 o 6 ¿qué pasa? años. Lo que pasa es que esta gente pervertida encuentra Los trabajos ideales. nichos ideales, pues. O se crea esos nichos. Puede ser la iglesia, puede ser el deporte, la música, ¿Te la acuerdas actuación. el doctor es de las chicas del movimiento de las Las gimnastas, las gimnastas. Las gimnastas en Estados Unidos documental de eso, ¿no? Claro. Que ella estando el padre ahí, el tipo dice que haciéndole un examen. Total. En el momento en que la madre medio miraba la cara y decía, señora, ¿qué hora es? A las 7 con fum, él agarraba y hacía lo suyo con la otra mano. Claro. Las chicas denunciaron eso y después de muchísimos años, el tipo está preso, tiene 30 O sea, no puedes confiar, ningún padre puede confiar en un tercero, Exacto. en alguien que no sea de la familia, ¿no? La O sea, vez pasada a veces leyendo... de la familia. de la No, familia. de hecho, son Entregar- los más cercanos, o sea, el más del 80% de los casos, Claro. el abusador está en el entorno cercano. La vez pasada leía unos documentos de la organización No Más Abuso Sexual y decía que la mayor cantidad de los casos precisamente era
en la familia, Correcto. en las instituciones deportivas y en las iglesias. En las iglesias. Independiente de cuál sea la religión, claro. ¿no? En las iglesias, o sea, y en las escuelas. O sea, los lugares o las instituciones llamadas a formarte, a cuidarte, son a protegerte. Sí. Son los lugares donde los chicos están más vulnerables. Y quizás porque suponemos que esos son los lugares más seguros, entonces bajamos la guardia, ¿no? Bueno, ahí en todos estos casos, hasta el muchacho, el chico, el pequeño más frío o de personalidad más retraída presenta señales. Yo alguna vez conversaba justamente con Paola del movimiento No Más y yo le decía, todos tenemos, dentro de nuestra familia existe algún primito que se te arrima mucho, algún tío que le encanta que te picarle la nalga a la o subirte a caballito. O sentarle las piernas. El caballito, claro. O subirte de caballito, cuando tú veas y te des cuenta que tu hija o hijo O está incómodo. no quiere acercarse a esa persona. Claro. Y usted, ay, mijito, pero vaya, salude, dele besito. El niño no tiene por qué darle besitos a nadie. El niño tiene que saludar y decir buenas tardes, buenos días, buenas noches y se acabó. Y a los niños hay que creerles. O sea, Exacto. me da tanta... no sé ni siquiera qué nombre ponerle a la emoción cuando contaban lo de Roy, que se metía en el closet porque no quería ir a la gira. Y la madre lo obligaba. Y la mamá lo obligaba, o sea, por Dios, escuchemos, quizás por eso, y con valentía que Roy ha contado esta historia, aprovechemos ese escándalo para despertar conciencia El otro día y saber escuchaba- que esto sucede más de lo que pensamos. Totalmente. El otro día escuchaba un criterio de toda esta gente que sale en TikTok, en Instagram, que a veces estás viendo otras cosas y se te cruza, ¿no? Un video de estos, de alguien decía, anda a ver a tu hijo al colegio. No lo pongas en un expreso, ve a ver a tu hijo al colegio. Tienes Claro. 15 minutos. Irlo a dejar y no hasta que ver. llegas a la casa Para darte cuenta. cómo viene, si Sí, fue abusado, golpeado. si lo maltrataron, si viene golpeado, Sí lo vi. si tiene un labio hinchado, si le están haciendo bullying, si lo uno, si el otro, si no se comió el lonche, si le fue bien, si le fue mal. 15 minutos, que Oye, para mí son valiosísimos. discúlpame. Que puedes descubrir muchas cosas sobre lo que pasó en ese lugar. En los últimos meses hemos visto cómo muchas adolescentes se han quitado la vida. Imagínate. Justamente en los colegios. Víctimas de acoso, de bullying, o sea, terrible. Entonces, claro, el padre también dice, no, ¿qué pude haber hecho yo para evitarlo? Y ese es otro gran tema que deberíamos seguir abordándolos desde diferentes espacios. El tema de la depresión, el tema de las intenciones suicidas de los jóvenes que sienten que su vida no tiene sentido. Y las causas probablemente son estas. Son historias de abuso, historias muy dolorosas ocurridas en la infancia, falta de atención de los padres en momentos claves de la vida. Entonces, la depresión, y lo digo ya como psicóloga, no siempre luce desde el abatimiento, no siempre un Sí, niño, un la joven, una tristeza. persona depresiva o muy triste o desesperanzada, luce abatida, luce o se acuesta en una cama o llora todo el día. No necesariamente es así. Podemos convivir con una persona depresiva sin saber qué tan mal la está pasando. Y a veces se oculta con una sonrisa. Pero hay señales. Mira Robin Williams. O sea, debemos estar atentos como a señales que solo en el día a día y en el vínculo cercano lo puedes identificar. Actitudes que quizás hay un cambio de que come un poco menos, que no le provoca ir a alguna parte, Correcto. que te ha dicho que su vida a lo mejor no tiene sentido, Que se aleja de los amigos. que se aleja de los amigos. Que se encierra mucho en el Que cuarto. se cierra mucho en el cuarto. Estas Escucha señales música de otro tipo. que a veces no son tan evidentes, si no estás en el día a día y percibes estos cambios, pueden encerrar un diagnóstico muy, muy fuerte. Sí. Puedes estar a tiempo si lo detectas de Yo cambiar creo la historia que de la vida de esa definitivamente hay que proteger a nuestros niños, ¿no? Total. Porque estas persona. Que ese es el huellas, mensaje. esto de aquí nunca se borra. No, No, son fíjate, imborrables. ya Roy tiene 50 años, 50 y pico, y él lucha con eso a diario. Así es. Y no es O el sea, único. es un daño irreparable. Irreparable. Ya lastimaste esa memoria, esa conciencia, esos sentimientos, esa alma pura de esa criatura. O sea, que simplemente fíjate, fíjate que para nuestras generaciones no dice menudo, qué bacán la sonrisa, la alegría, las canciones. Solo ves Pero el show, ¿qué el significa, escenario. ¿qué significa menudo para él? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Además, volviendo al documental, hay otras personas también que obviamente han hablado. Hay algunos de ellos, creo que uno, que se mató
¿no? Él tenía etapas de depresión súper fuertes y se mató. Él no dejó exactamente descrito, según cuenta su mujer, por qué era su sentimiento de depresión, pero terminó quitándose la vida. Y por otro lado, otro que también perdió la vida, no por suicidio, sino por un infarto fulminante, que fue Ray. Y que su hermano también estuvo vinculado a menudo, no como la parte expuesta, no como uno de los chicos de la banda, sino haciendo los coros. Y de estos dos chicos, el papá andaba casi siempre ahí. Y a pesar de eso, el hermano de Ray tiene un audio de Ray en donde más o menos le cuenta sus pesares de haber estado en menudo. No describe específicamente, pero sí dice que fue una cosa terrible para él. Roy en algún momento también nos dijo que Ricky Martin fue abusado. Y de hecho lo encontró una vez en una habitación con Edgardo Díaz, vestido como niña, ¿no? Le habían puesto un vestido y lo habían maquillado. Era un niñito, Ricky Martin. Esa parte de Ricky no la comprendo. Como fan de Ricky, de verdad no la entiendo. Y nuestra intención hoy no es desde el morbo meter el dedo en la llaga y exponer estas historias con la intención de tener más alcance o visualizaciones en este video. Nuestra intención desde comunicadores responsables es de seguir despertando conciencia de que esto pasa más frecuentemente de lo que pensamos y que esto pasa en entornos más cercanos de lo que sabemos. Así que estemos súper atentos y escuchemos y protejamos a nuestros niños. Correcto, pero también hay otro punto, ¿no? Muchas de estas personas, sobre todo que están en la industria del entretenimiento, ¿no? Sea televisión, cine, música, tienen miedo de denunciar porque obviamente aman su carrera como actores, cantantes, comunicadores, y de repente ante una denuncia piensan, ¿qué hago? Ahora, ¿no me van a creer? ¿Se me cierran las puertas? ¿Me va a votar? No, o sea, ¿Qué ha pasado? Se cancela mi contrato. Lo hemos visto aquí. Discúlpenme, y tengo que decirlo, una colega, por denunciar un acoso que tuvo ella, un acoso sexual, se le cerraron las puertas y ahora no consigue trabajo. Porque era una persona con mucha influencia. Una persona eso te digo, ha pasado aquí en Estados Unidos. Estas personas que tienen tanto poder son capaces de cerrarte las puertas, acabar con tu carrera y adiós. Entonces tú dices, ¿qué hago? El precio es o sumamente sea, ¿qué alto. hago? O sea, lo ideal es prevenir, es seguir estando súper atentos y hacer un cambio y transformar la realidad de estos niños. Paola Andrade la vez pasada en una charla, ella decía, porque ella lo ha dicho públicamente en un sinnúmero de ocasiones, que ella emprendió esta causa por su propia historia de abuso cuando ella era pequeña. Y la de su esposo. Si yo pudiera regresar el tiempo a esa niña pequeña de 9 años que fue abusada, lo haría. Pero como no puedo hacerlo, hoy como una adulta que ya sanó, tengo que tener la responsabilidad de sanar a las próximas generaciones. Y a partir de eso, ella de alguna forma compensa o le da sentido a su propio dolor. Mira, qué importante es hablar del tema, ¿no? Debatirlo. No quedarte con eso. O sea, una persona abusada, también tengo que decirlo, una presentadora de televisión que ya no está con nosotros, fue abusada por el padre y por el abuelo. Pero ella obviamente cayó esto de aquí, lo silenció por décadas. Y lo somatizó de otra forma. Claro, perdió la razón. La razón. Claro, porque ella no canalizó, ¿me explico? Sí. Es que no hubo nadie que la ayude tampoco. No hubo nadie que la ayude. Claro, ella habló con la familia, pero la familia estaba metida en el embrollo, ¿no? Entonces no tenía a quién acudir. También eran otros tiempos, sí. Eran otros tiempos, así es. Yo creo que también abriendo los espacios, claro, es importante abrir este tipo de espacios, es importante conversarlo, es importante hablarlo con nuestra familia, es importante hablarlo con amigas, con gente a la que tengamos cerca, es importante darles espacio a gente como Paola, como su esposo, ¿cómo se llama el esposo? Ricardo. Es importante darles espacio, darles voz, escucharlos, compartir con ellos, hacer lo posible porque todas esas ideas y todas esas vivencias y todas estas cuestiones que ellos lideran también avancen para hacer lo posible para que en nuestra sociedad no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas o que haya por lo menos niños abusados. Uno menos que haya sido abusado durante un año, durante un tiempo, es una ganancia significativa porque es uno menos, un trauma menos, una persona menos en esta difícil cuestión.
esperemos que este espacio haya podido generar eso que nosotros deseamos, que es despertar conciencia y que tratemos de estar antes de que esto suceda, antes de que llegue y no desconocido. No pensemos que allá una persona distante que tiene un aspecto determinado como maltratador. No. Totalmente. Puede ser tu tío, puede ser tu vecino, puede ser el hermano mayor, las pijamadas donde los primitos. Con la carita más dulce. Con la carita más dulce. Tratemos de pensar que este riesgo puede estar más cerca de lo que pensamos. Oye, lo que tú dices es cierto, ¿no? A veces uno se imagina o tiende a pintar cómo debería ser un depravado sexual. Claro, un pervertido. te imaginas una imagen desagradable. Claro, no, discúlpame. La presencia de Drácula, cuando es todo lo contrario. Cuando estuvo aquí Edgardo Díaz, estuvo en Guayaquil. Son encantadores socialmente. Te iba a decir eso, un hombre muy simpático, él llegó a Telecentro, bueno, ya era TC en esa época, justamente era el reencuentro de Menudo, año 98, ¿te acuerdas cuando hubo el primer reencuentro Claro que acá? sí, por supuesto. Él estuvo acá, simpatiquísimo, encantador, o sea, no te imaginas. ¿Tú lo entrevistaste? Son personas, son seductores Mariela, sociales. Mariela Viteri, yo trabajaba con Mariela en esa época en TC, entonces hubo momentos en que hablamos, pero un tipo que lo veías muy centrado, muy ecuánime, Muy elegante. muy agradable y todo, no es que, no, o sea, pero así trabajan ellos, ¿no? Ellos, claro, tienden a presentar una imagen para el público y otra imagen puertas adentro. Por supuesto. Es otra imagen, es otra persona. Son muy hábiles. Cuidemos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Así es. Y creo que estaremos construyendo una mejor sociedad. Ojalá con Dios niños quiera que más podamos sanos. hacer eso. Ojalá pueda ser así. Y aplaudimos cuando la gente levanta la voz y tiene la valentía, así sea 30 años después. Así Pero es. que No hay que existan más callar. Roys que se atrevan desde la valentía a poder hablar y seguir despertando conciencia, porque hay que prevenir. Ese sería el escenario ideal. Totalmente. Gracias, prevenir. Santi, por No, habernos encantado. acompañado hoy día. Me hubiese gustado hablar de temas más, pero esto de aquí es importante. Es importante. Es muy Es importante. Es importante, sumamente Muy importante, porque son realidades. Así es. Claro, porque afuera el mundo está súper adelantado, pero aquí todavía nos falta exponer este tipo de cosas. Así es. Hace falta más voces, hace falta más espacio para levantar la voz. Hagan eco. Y si a ustedes les gustó lo que aquí conversamos, si creen que esta información pueda ser útil para otras personas, póngale like, compártalo, comente. Y si quiere también suscríbase a Vivir en Armonía TV. Gracias por vernos, gracias por seguirnos y esperen al próximo podcast con Mónica y ojalá lo tengamos pronto a Santi. Será un otra vez. placer. Gracias por la invitación. Un beso Chao, para chao. todos.